Las 7, el día de Santa Leonor. Será el santo, pues, de la princesa de Asturias, nuestra maravillosa princesa, bellísima. Esta era hija del conde de Provenza y Beatriz de Saboya. Todos esos grandes principados y tal, que a lo largo de la historia de Europa, pues se han ido entrematando, casándose, volviéndose a matar y tal. Es como un matrimonio en perpetuo desacuerdo. Bien. Pues llegó a ser, se casa con Enrique III, que es una cosa que pasaba mucho en Europa. Siempre te casabas con un rey de Inglaterra que al final o te dejaba viuda o te cortaba el cuello. No había manera. O sea, ahí están las obras de Shakespeare que demuestran que lo que está pasando ahora ha pasado siempre. Algo tiene el trono de esas islas, que los romanos llamaban Casitérides, las islas del estaño, porque a oro ya eso no llegaba, no oro había en España. Bueno, pero algo tenía, y ese clima terrible, tal. Lo cierto es que, en fin, acabó muy mal con Enrique III, tuvo que huir a Francia, y bueno, y al final, cuando le metieron en la cárcel al marido, en una de esas habituales guerras civiles y degollinas de los ingleses, pues entonces decidió. Dice, hombre, pues voy a devolverle la corona a mi marido, que está en un estado así ya más de indigencia, lo saco de la cárcel, yo soy reina, y luego ya, pues eso, ¿no? Entonces, va el rey y se muere. Dice, y para esto he hecho yo este esfuerzo. Así que se fue a una abadía, se metió en la abadía y ahí murió. Resultado, bueno, pues nada, Santa Leonor y tal. Bien, ¿cómo está el tiempo? Hoy es el día del cambio, el gran cambio de tiempo. Hoy, en principio, va a nevar en los Pirineos y en el Cantábrico, y se supone que posiblemente esta tarde, y si no mañana, pues ya empezará a bajar la nieve por el sistema ibérico, el sistema central, y llegará pues hasta el final, llegará hasta Granada, hasta todo el área llamada penibética. Bien. Hoy el problema, sobre todo en Galicia, es que va a haber un viento muy fuerte, y además en febrero el viento siempre es malísimo, así que tengan mucha precaución, sobre todo en las carreteras. Los pescadores ya saben que tienen que tener precaución, pero en esas carreteras de Galicia tan bonitas, ¡uy, qué bonita! ¡Ay, mira! ¡Bumba! O sea, mucho cuidado. Las temperaturas, bueno, pues es que ya Madrid se queda en 16, hace 2 días estaba en 23. La máxima, Málaga, es que ya Málaga lo tiene todo, ya está, da la máxima, 24 grados. La mínima, pues como de costumbre, Teruel, tirando sola del pelotón del pasmo, pero como decían los portugueses de antaño, orgullosamente solos. Pues Teruel, orgullosamente sola, 1 bajo 0. Ayer, saben ustedes que comentamos aquí, nos llegó la noticia en directo, la muerte de nuestro querido Amancio Amaro, y anoche el Real Madrid le ofreció pues el mayor homenaje. Hay que decir que antes se lo ofreció la afición del Liverpool, con una corona de flores, de Kenny Dalglish, que es un clásico de Liverpool, de los de toda la vida, y además un minuto de silencio de los de verdad. Nadie gritó como en el Osasuna, por cierto. Ese campo no lo van a cerrar, ¿o qué? Ayer vi al mamarracho este de Tebas, que ahora les está engañando a todos. Ahora, para conservar el chiringuito, finge que él se pone a la cabeza. ¿Pero qué a la cabeza? Si el primer día dijiste que estaba todo prescrito. ¡Sofarsante! Bueno, pues está en minuto de silencio por los 20.000 muertos de Turquía y de Siria. Y enseguida sale un hijo pito y dice, Vinicius, hijo puta, ¡guau! Y la gente aplaude. Y Vinicius, muérete. Esa es la cloaca del fútbol español, que ni es español ni es fútbol. Ayer Vinicius, como no le daban coces, pues mostró que está pues como Mbappé el año pasado, mejor del mundo, y el homenaje a Amancio, pues 2-5. Yo debo confesar que ya me pasa como la mujer de los toreros, ya no lo puedo ver, me quedo en casa a rezar, yo espero. Ayer estábamos en un homenaje a Mario Vargas Llosa, que había muchísima gente política, escritores y tal, después de haberlo hecho, pues, en fin, de la Academia Francesa, tal y cual. Vi, por cierto, a Albert Rivera. Si te digo que está mejor
que cuando empezó la carrera. Es increíble, o sea, parece que lo han crionizado. Parece un galán, o sea, está para desfilar. Así que le digo, bueno, ¿y qué tal? Dice, bueno, ha pasado lo que yo temía que iba a pasar. Y así que le animé a presentarse para las elecciones del Barça. Digo, como hay que recuperar la afición constitucional del Barça, porque hay gente del Barça que no es separatista, ni hija de la perra de Satanás, tal, digo, yo creo que es tu momento, algo hay que hacer. Dice, hombre, yo soy culé, estoy sufriendo mucho, lo que estoy viendo es de vergüenza, pero no quiero volver. ¿Cómo está? Es de no creer, de no creer. Y vi también a Valls, con su millonaria mujer. Parecía un recluta de no sé dónde, no está como Rivera. Bueno, ya lo contaré luego en la crónica, Rosa, porque había muchísima gente y hubo muchas cosas. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando en un país hay un desconcierto total? Pues hay un dicho, cuando no está el gato, los ratones bailan. ¿Por qué tenemos un ratón, bueno, una rata, una ratona grande, que es este espectro gubernamental, que ha tomado el poder, no el gobierno, el poder? Bueno, pues porque la oposición lo ha dejado. O sea, el Partido Socialista se ha convertido en una república bolivariana en sí misma. Ayer dio un verdadero recital de lo que es un gobierno del tercer mundo. Fuera de la ley, fuera de cualquier control exterior, portándose como una pandilla de gañanes. Competían a ver quién era más maleducada, la Calviña y la Montera y tal. Inés, pobre Inés. Irene Montero fue abroncada por una misión europea del Parlamento, que claro, cuando ve que estamos cerca de los 600 violadores y agresores sexuales sueltos, vienen a ver qué pasa, porque esto no pasa en ningún sitio del mundo. Y va la tía y les dice que es que hay algunos jueces que es que son muy malos. Primero, son juezas, porque más de la mitad, pero bastante más de la mitad y mucho más que van a ser, como además las mujeres son muy trabajadoras y hacen las oposiciones, hay más juezas que jueces, pero muchas más. Y el otro día vi la foto de la última promoción de la Academia de la Escuela de Barcelona, que daba los despachos el rey. Bueno, 2 de 3 eran mujeres. Por cierto, estupendas. ¿Y qué hacen? Y entonces le tuvo que decir una señora, que por el apellido debe ser báltica, dice, le diría en su media lengua, porque enseguida aprenden español, luego les sirve por el mundo, ¿aplican las leyes que ustedes hacen? ¿Los jueces aplican las leyes que ustedes hacen? Y va y sale la tía diciendo que es que no le dicen, que la Llop no le cuenta a los que salen, pero que no cree que sean tantos, que no lo cree. O sea, una ministra del gobierno. La pam patapam. Esta es cosa esférica, que tiene una foto mía allí. Yo ya digo hoy en la columna que si saca otra vez una foto mía, yo voy a poner aquí una cajita de la Basquiri, para que se sepa. Redonda. Bueno, le preguntan por Alves, que está acusado de violación en la cárcel, no le dejan salir y hacen bien porque, por supuesto, se va a Brasil y no vuelve y seguirá haciendo de las suyas. Gran farsante. Este es el que consiguió que lo echaran en unas semifinales Real Madrid-Barcelona, fingiendo que Pepe no lo había tocado. Era difícil que Pepe no tocara a alguien, pero no lo había tocado, se puso a revolcarse. Y Stark, que era un Negreira, pues va y lo echó. Total, que machacaron al Madrid, lo dejaron sin defensas y tal, porque si no, no podía el Barça con él. Qué vergüenza. Qué vergüenza para los del Barça. Bueno, pues dice, no, si Alves dice que ha cambiado de género, que basta decirlo. O sea, no hay que hacerlo. No tiene que hormonarse. No, tiene que ser el mismo matón de siempre, el mismo farsante, el mismo embustero, que dice que ahora en vez de Dani Alves, pues es Diana Alves. Y Diana no solamente tiene la mitad de la pena porque ya no hay violencia de género, esto debería hacer reflexionar al Partido Popular. Porque este es el caso perfecto que demuestra que no puede haber violencia de género. Hay violencia. Punto. Se empeñan en el PP
porque les da vergüenza admitir que han metido la pata. No, pero es que si hay una ley machista, vamos a ver, que no se puede cambiar el Estado de Derecho, que esta es la madre, lo que está pasando en España, la madre del cordero es que quieren destruir el Estado de Derecho. Pero quiere destruirlo Sánchez porque le deja la oposición. Y le deja la oposición desde la ley de violencia de género, de la que vienen todas las demás. La del sí es sí, la ley trans, todo viene de la ley de violencia de género. No, es que hay un género que mata al otro. No, señor. Hay menganito que mata a zutanita. Menganito también mata a zutanito. Los hombres matan 3 veces más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque somos así. Somos más agresivos, más fuertes y matamos más. También nos suicidamos mucho más. ¿Por qué? Porque somos así. Es que la biología existe. Y va Pam y dice, pues naturalmente, porque entonces sería violencia intragénero. ¿Perdón? Concepto mostrenco, donde los haya. ¿Qué es eso de violencia intragénero? Ya se inventan unas melopeas. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso lo que hay es el despotismo, la dictadura. Porque si la ley no está por encima del poder político, el poder político abusa de los ciudadanos, sobre todo de los más pobres, de los que no se pueden defender, de los que no tienen más que la ley para defenderlos. Esta es la doctrina clásica de nuestra escuela de Salamanca. Los santos padres de la escuela de Salamanca tenían 2 enemigos, el despotismo y la inflación. El despotismo porque decían, el rey no puede estar, el príncipe decían entonces, el príncipe cristiano, no puede estar nunca por encima de la ley. La ley tiene que estar por encima del príncipe. Hay un juramento de los reyes de Aragón, que le hacían jurar todos los nobles cuando jugaban los fueros, o sea, las leyes de Aragón. Es decir, decían, nos que valemos tanto como vos, y todos juntos más que vos, os tomamos juramento de que haréis guardar y tal. Es decir, y si no, el padre Mariana, adiós. Lo dice el padre Mariana, se le intenta convencer a las buenas, y si no se le depone de la forma que sea. ¿Por qué? Porque no puede ser que un señor, porque sea príncipe, rey o presidente del gobierno, abuse de su poder sobre la gente que no se puede defender. Y luego la inflación. Porque la inflación, que es bastardear el valor de la moneda, que lo estamos viviendo igual por el mismo déspota Sánchez, es robar en sus bolsillos a los pobres. Esta es la frase textual. ¿Y qué estamos viendo ahora? Estamos viendo cómo el Tribunal Constitucional, que teóricamente es la última garantía de las leyes, de que las leyes se ejecuten correctamente, protegiendo los derechos de los ciudadanos, se ha convertido en el primer enemigo de las libertades de los ciudadanos a las órdenes del déspota Sánchez. Esta es la gran cuestión. Hoy lo publica solo Libertad Digital. Es la cosa más escandalosa. Lo último que vimos es que en lo del aborto no tenían derecho a hablar porque ya habían hablado. Una ley que duró 3 días, pero tenían que demostrar que mandaban. Y vamos camino de que lo vuelvan a hacer. Le encargan a Campo, el novio de la Meritxell, el ministro de Justicia, una querella por los 150.000 muertos del COVID, buena parte de los cuales, la gran mayoría, se deben al gobierno, porque este gobierno ha sido la peor gestión de la pandemia de Europa, si no del mundo, junto con Perú. 150.000 muertos, 130.000 decididos. Recuerden el 8 de marzo, 2 meses sin hacer absolutamente nada porque había que montar el numerito. Bueno, pues Campo era ministro y va y le encarga el Constitucional a Campo que se entienda, que vea si la querella es constitucional, pero si va contra él. Y mucha gente piensa que van a volver a hacer lo mismo. ¿Esto qué significaría? Esto significaría que estamos con Vichinsky, el fiscal de Stalin. Esto es una dictadura. Y ayer va a Tamames y pone el huevo. Bueno, me dijeron por 7 sitios, no lo digas, pero ha aceptado Tamames. Lo había dicho él por la tarde, pues bueno, es para guardar un chisme, que acepta la moción de censura. Esta es la situación de España y la oposición jugando a las elecciones. En fin, que hay que tomar conciencia de lo que está pasando, que en España la ley ya está por debajo del déspota y que el constitucional es el prostitucional y que Pumpido es el golpe de Estado de Sánchez.
No le llamen Pumpido, llámenle Sánchez. El Tribunal Constitucional ha rechazado varias recusaciones promovidas por diferentes grupos parlamentarios contra los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez. El Tribunal la rechaza para imponer una mayoría en recursos a leyes tan importantes como la de eutanasia, la ley CELA o la reforma del Consejo General del Poder Judicial. La decisión de Conde Pumpido es tan soberbia que incluso atribuye a Campo el recurso de una macroquerella contra él mismo. Tal y como les detalla Libertad Digital, al exministro de Justicia se le asigna esta causa en la que él y el resto del Consejo de Ministros fue demandado por 116 familias afectadas por el COVID. Por otro lado, y al contrario de lo que se le permitió a la magistrada Espejel, Campos sí ha podido abstenerse voluntariamente de 14 casos. Bueno, ¿qué más necesita la oposición para unirse? O sea, ¿qué más tiene que hacer Pumpido? Un numerito como el de la separatista ayer, que cobra una pasta gansa para insultar a España, para escupirle, parecía Piqué. ¿Qué más tiene que hacer el Constitucional? Bueno, la oposición, sí. Pero el problema es que, como se decía antaño, la cura va bien, pero el ojo se pierde. No, y el ojo, la cura va bien, ahora el ojo se pierde. Esto es lo que está pasando. Estamos perdiendo el Estado de Derecho. ¿Pero cómo vas a confiar en la ley si esta pandilla de sacamantecas se están riendo de nosotros? No dejan que se recuse a sí misma, como era su obligación Espejel, y en cambio ellos se recusan cuando les da la gana. O sea, el despotismo de Pumpido, y lleva un mes, es una cosa ya casi cómica. Cómica por lo que aguantan. O sea, la oposición, en lugar de buscar cada uno su numerito electoral, no, yo me debo tal, no, yo tal, no, yo no esto, hay una moción de censura, ¿dónde va para una moción de censura? Hay esa moción de censura, no. Lo que tienes que ir conjuntamente a Europa a decir, señores, España es una dictadura en ciernes. En España se ha destruido el poder de la ley por encima del poder político. En España tenemos unos jueces más prevaricadores que los árbitros del Barça. Nuestro Tribunal Constitucional está tomado por golpistas. El gobierno es golpista, es comunista, nuestras leyes son inhumanas, son salvajes. No hay presunción de inocencia, no hay carga de la prueba. Esto es Nicaragua, todavía sin muertos. ¿Qué es lo que debería hacer la oposición? Bueno, entonces la oposición, pues cada uno juega su partidillo en su pequeña liga. ¿Lo juega bien o mal? Pues bien. Bueno, ayer ya le ha tomado la medida Feijóo a Sánchez. Y ayer se la volvió a tomar. Sí, hoy Pedro Sánchez va a contestar a las preguntas de los parlamentarios a partir de las 9, la sesión de control al Gobierno, tras pasar por el Senado y evitar responder a todas las preguntas relativas a la ley del solo sí es sí y la ley trans. Mientras esto sucedía en la Cámara Alta, las dos delegaciones europeas que se encuentran en España para conocer más sobre los fondos europeos y las políticas de igualdad continúan manteniendo encuentros con grupos de trabajo. Tal y como adelantan varios medios, la presidenta que encabeza la delegación de igualdad recordó a Irene Montero que los jueces aplican las leyes que ella hace, cuando la ministra trató de echar la culpa a estos de la puesta en libertad y rebaja de pena a centenares de agresores sexuales. Alberto Núñez Feijóo preguntaba a Pedro Sánchez por las consecuencias de sus dos leyes. Sánchez evitaba entrar en el debate y recurría a la sombra de Pablo Casado. ¿Usted se ha leído la ley trans? ¿La conoce? ¿La comparte de la Z? Por supuesto, es la suya. ¿Conoce las consecuencias de esta ley? ¿Se fía de que no hayan tropezado dos veces en la misma piedra? ¿O es consciente de que todo, pero ese es el peaje que usted tiene que pagar? No, nunca imaginé, señoría, que ustedes... Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor. Nunca lo imaginé. De todas formas, simplemente para... Le agradezco, se lo digo en serio, presidente, estas sesiones de control hacia mí. Son un entrenamiento interesante. Alberto, siempre ganas cuando además de con la cabeza hablas con el corazón. Hoy lo has hecho, enhorabuena. En todo caso, señor Feijóo, le recomiendo una cosa. Cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda. Bueno, y se ríen los payasos. Pero, ¿esto qué significa? El déspota, encima se ríe. Y el día que quiera, cerrará el Congreso. Lo ha cerrado 2 veces, ilegalmente. Con la excusa de la pandemia, 2 veces cerró el Congreso. Y los imbéciles de la oposición lo aceptaron.
Lo recurrió Vox, aquel Vox, no este de Tamames y Pamemos. No, Vox el que hacía cosas en la ley, aquel Ortega Smith que se querellaba contra los golpistas, aquella Macarena que iba a por el presidente por cerrar por 2 veces, y tenía razón, y le dieron la razón en los tribunales, porque tenía la razón. Cerró el Parlamento, la única en la oposición, por eso la tiene castigada Feijóo, que no presuma, que tiene una porquería de grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado, con 2 traidores redomados, Jamacuca y Maroto, el de la moto. O sea, que no presuma, porque tiene el mismo equipo de traidores y de inútiles que tenía el difunto Casado. El mismo, y lo ha conservado él, y le mantiene el sueldo a Teodoro. Él sabrá por qué. Que no se le ocurrió a Sánchez. Si se le ocurre a Sánchez, ahí lo machaca. Hay que limpiar la casa antes de pedirle a otro que saque la escoba. Feijóo no ha querido limpiar la casa, no quiere líos. Es como Florentino, yo quiero resultados. ¿Para qué? ¿Para que se cargan la Superliga? ¿Voy a firmar yo ahora con el Atlético que me ha traicionado? Pues no me da la gana. Pues no, señor, no, señor. Hay que serlo y parecerlo. ¿Estuvo bien Feijóo? Sí. ¿Y qué más da si el otro no contesta? Que es que no entiende, la derecha sigue sin entender la naturaleza de la izquierda. Dice, ¿y entonces por qué no le contesta? Porque es la izquierda. La izquierda no ha contestado nunca. Nunca. Cuando creyó que tenía superioridad, fue en la segunda, tercera legislatura de González. Entonces salía, tenía buenos parlamentarios, el PSOE, era otro PSOE. Salía Solchaga. Y el primer día que José María Aznar debatió los presupuestos, nada más llegar a la presidencia del PP, decía, pero está loco Aznar, ¿cómo va a ir él de cabeza? Pues fue y ganó. Por supuesto, ninguno lo reconoció, excepto yo, que lo publiqué, me parece que en el ABC. Le dio un baño a Aznar, pero claro, Solchaga, que es un gran orador, pues hizo lo mismo que pasó con Manolo Pizarro y el pirata Solbes. Tenía toda la razón Pizarro y la realidad le dio la razón, porque la tenía. Pero al menos hubo debate. Ahora es que no hay debate. Estos se embarran el campo. Estos son todos negreiras. Son tramposos. ¿Qué es lo que no entiende la derecha? Esta izquierda no juega en la democracia. Esta izquierda es la dictadura. No lo entienden. Piensan que es una legislatura más, que no, señor. Que no os queréis enterar porque es incómodo. Pues por lo mismo que no echan a Teodoro, buf. ¿Pero qué buf? A la puñetera calle. Pero a la puñetera calle. Pues no, señor. Buf. Qué cansancio, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para dar ejemplo, hombre. Pero es que no lo entienden. Cuando ven a Sánchez, que ya no contesta ninguna pregunta, se ríe del otro, le hace bromas, pronto le dirá, pues usted es más feo que yo, va, buh. Es que están en eso. Y la derecha sigue sin entenderlo. Porque le molesta entenderlo. Bueno, ayer, pues, una bofetada de las habituales, que la golpista, porque es golpista, que se negó al cierto. Recuerden todas las que ha hecho Meritxell Batet contra España siempre, y está presidiendo el Congreso. La señora de Campo, el golpista del Constitucional, el que dijo delante de ella que España estaba de hecho en un periodo constituyente, porque lo habían abierto su novia y él, y los españoles sin advertirlo, y sin que nos lo advirtieran. Pero efectivamente estamos en un proceso destituyente. Están cargándose la Constitución. Y ayer, esta tía petarda de la banda de Cocomocho, lo que hizo fue poner plásticamente a la vista la situación real de España, la total indefensión de los españoles en el estamento parlamentario. Pero ¿cómo no va a defender Meritxell si la primera golpista es ella? Es un acto, además de una chulería,
digna del Barça de Negreira. PP, Vox y Ciudadanos han exigido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que blinde los símbolos nacionales en el Congreso. La solicitud se produce después de que ayer la diputada de Junts, Míriam Noguera, retirase la bandera de España de la sala donde comparecen ante los medios los diputados. Esto es lo que decían Espinosa de los Monteros e Inés Arrimadas tras el ataque de Nogueras. Tengo una curiosidad, ¿por qué ha separado la bandera de España? Pues está muy cerca. ¿Y la europea? Esta no está tan cerca y queda muy chula. La hemos apartado un poquito, no. Me representa mucho más esta bandera que esta. Hoy mismo vamos a presentar un escrito a la mesa del Congreso para que se obligue también a los separatistas que se creen inmunes, impunes y que están por encima de todo, a que se respeten los símbolos oficiales si uno quiere dar una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados. Uno es libre de sentirse más o menos representado por la bandera que sea, pero el único motivo por el que está representada en la bandera europea es porque pertenece a la nación española. Bueno, podían haber dicho, pero es que están, de verdad, están para partido de homenaje y jubilación prematura. Si es que la bandera, una de las estrellas de la bandera europea es España. Lo podía haber dicho el periodista, que se enfada. De hecho, ¿y usted no sabe que esa estrella que le representa es España? Podría haber añadido, ¡Soboba! Y usted cobra de esa estrella que es España. Cataluña no está, ni estará. Cataluña está en el juzgado más próximo. Cataluña es el Barça. Es que Cataluña es el Barça. La Cataluña separatista es el Barça. Y el Barça es Cataluña. Y por eso no van a por él. Mira que es evidente, la impunidad que ha tenido el Barça desde hace 30 años es la misma y por las mismas razones que ha tenido Cataluña, donde no se cumple la ley desde que Pujol llegó al poder, 1980. Y es así. ¿Y la culpa quién la tiene? Los gobiernos de España y los jueces de España y especialmente en Barcelona. El Tribunal Inferior de Justicia de Cataluña. ¿Quién estaba allí? Una tía, la 10, a la que acaban de meter en el Constitucional. La que hizo una argucia delictiva para no aplicar la ley del 25% de las clases en español. Y esta tía va y la premia el golpista Sánchez, que es el golpe en persona. La mula, pero golpista. La premian metiéndolo en el Constitucional a esta tía que cobraba de la Generalidad golpista, que es la que hizo técnicamente ese informe. ¿Y quién es Campo? El que hizo el informe de los indultos a los golpistas. Pero si es que el golpe ha tomado el Constitucional. En fin, Óptima Mayores. Sí, nos vamos a ir a Óptima Mayores. Federico, esos mayores de 65 años que tienen un piso en propiedad, que necesitan liquidez, pero que no quieren, lógicamente, perder la propiedad de su vivienda. Vamos a dar el teléfono de Óptima Mayores para que se informen sobre esa hipoteca inversa. 900-800-864 es un teléfono gratuito, 900-800-864, o visitando optimamayores.com. Una de las cosas que también nuestros padres fundadores del pensamiento español, el gran pensamiento católico español del siglo XVI y XVII, dejaron claro, es que las cosas valen lo que se paga por ellas. Las cosas no tienen un precio justo. Y decía uno de los padres de la Escuela de Salamanca, el precio justo de las cosas depende de tantas decisiones. El que compra la mercancía, el que tiene que pagar el flete, el que mira a ver cómo la seguridad de los barcos, el que paga el seguro, el que ha sembrado, el que ha recolectado, el que ese año, pues según lo que ha sembrado ha recogido y pone el precio según lo que le ha costado. Luego a la hora de venderlo, depende de tantos miles de decisiones cuando llega el producto que solo lo sabe Dios. Solo Dios puede saber el precio justo de las cosas. Los seres humanos, decía, los mortales, debemos conformarnos con el precio de mercado. Esta sabiduría clásica, que está en toda la historia de la economía. En la historia de la economía hay dos escuelas básicas. La que admite, permite y trata de entender el mercado, que no es fácil de entender por su enorme complejidad. Y más ahora, con la cantidad de productos financieros que hay, la mitad estafas, igual que entre los productos los hay malos. Bueno, y la que dice, no, esto lo arreglo yo. Esto lo arreglo yo, como se decía antes, eso
Eso lo arreglaba yo, decía el tío del casino, en 2 tardes. Pim, pam, lo arreglaba yo. Lo arreglado tú vas a arreglar si no te arreglas ni la cara, payaso. Bueno, pues lo mismo. Aquí tenemos comunistas en el gobierno. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es robarle todo a todos. ¿Y cómo se empieza? Robando el precio de las cosas. Yo cuento aquí en la memoria del comunismo, ¿qué es lo primero que hace Lenin? Quitarle valor al dinero. ¿Cómo? Emitiendo mucho dinero, que es lo que dice Podemos, lo que dicen los garzones. Pues se hace más dinero. Si se hace mucho dinero, no vale nada las cosas. Inflación. Bueno, y lo segundo, diciendo lo que valen las cosas, que es lo primero que hace Lenin. El trigo valdrá tanto, la carne valdrá tanto. Toda la historia del comunismo de la Unión Soviética es la historia de la imposición de un precio a las cosas. Cada año, la Unión Soviética, esto no lo saben ni los comunistas de Podemos, porque no se saben ni siquiera su equivocada doctrina, pero cada año la Unión Soviética publicaba una especie de enciclopedia de los precios, con más de 30 tomos, donde venían los precios de todo. De todo, desde el uranio hasta la escobilla del váter. Todo tenía un precio. Por supuesto, ningún precio se cumplía, pero ellos lo ponían. ¿Con esto qué hacían? Mercado negro y mafia, que es de lo que vivía el Partido Comunista. Bueno, aquí tenemos lo mismo. Hay una comunista que antes era morena y gorda, y ahora es rubia y flaca, Yoli Tenacillas, tan falsa entonces como ahora, niña de la aristocracia obrera. Sus papás y el hermano de su papá dominaban, es la bahía de Vigo. No, en la zona de Ferrol, en Fene. En Ferrol, las dos, Astano y no sé qué otra naviera, bueno, los 2 centros navales, de cuando había grandes centros navales, etc. Ahora hay uno cuando Dios quiere y si México compra barcos, pero hubo una época en que había más. Esta tía es una analfabeta funcional. Cuando les pones precio a las cosas, lo que llaman en Argentina precios, cuidado, toda esta gente, los de Podemos lo copian todo de Argentina, de los peronistas que tienen lo peor del comunismo y del fascismo. Entonces es que a las cosas se les pone precio. No. O sea, tú puedes ayudar a la gente a que compre las cosas. Si ese año, por lo que sea, son caras, pues porque ha habido una mala cosecha y el trigo está caro y el pan caro. Tú puedes ayudar a la gente ese año, pero no puedes cambiar el precio. Si cambias el precio, no lo cambias. Lo que haces es que el precio desaparezca el producto, se vaya al mercado negro y de hecho te cueste más un producto de peor calidad. Siempre ha sido así. Siempre. Pero desde Ciro el Grande. Siempre ha sido así. Bueno, pues no, señor. Yoli Díaz vuelve a cargar. O sea, ella sabe los precios de la hamburguesa. Roche no sabe nada. O sea, Mercadona no sabe lo que son los precios. Cuando el margen de beneficio de las grandes cadenas es al céntimo. Al céntimo por tonelada, porque ahora esa es su competencia. Y en España ha adquirido una gran eficacia. Ahora, si suben los precios básicos, si sube la luz, si suben los insumos, si aparte de la invasión de Ucrania, resulta que tenemos a China y Taiwán que no dan los componentes básicos porque Europa se acostumbró a delegar su soberanía energética, pues pasa lo que pasa. Es igual. Yoli Tenacillas R, cargando contra los distribuidores. El primer distribuidor que hay en España es el gobierno. ¿Quiere que bajen los precios? ¿Baja los impuestos? Pero si de cada cosa que compramos la mitad son impuestos. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, vuelve a cargar contra las grandes cadenas de distribución y les hace responsables del encarecimiento de la cesta de la compra. También el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, señala a los supermercados e insta a la parte socialista del Gobierno a intervenir los precios. Desde Hacienda, la ministra María Jesús Montero pide paciencia a sus socios de coalición y a los consumidores. Yo creo que cuando 5 grandes distribuidoras de nuestro país se reparten más del 50% del mercado de la distribución en nuestro país, no estamos hablando de un auténtico mercado, hablamos de un oligopolio. Tenemos una diferencia con el socio de coalición. El gobierno debería hacer pues lo mismo que hizo con el precio de la electricidad, con los alquileres o con el precio de los carburantes, que es una intervención pública de los precios. A todas las medidas hay que darle siempre profundidad. Profundidad significa dejar que tengan un rodaje en el tiempo que permita justamente el que se vea cuál es el impacto definitivo que esas medidas tienen, ver cómo se comporta la inflación en términos globales.
Y habla del oligopolio Tenacillas. ¿Y qué me dice del oligopolio, del duopolio televisivo? Hay 2 cadenas, además italianas, que tienen el 100% de la televisión privada en España, con un poquito que queda por ahí para rezar el rosario. Que como es el rosario, les da igual. ¿Y qué me dice del triopolio radiofónico? No son 5, son 3. Y eso sí que lo tiene fácil el gobierno, porque no deja que haya mercado libre. No dice que está contra los oligopolios, pues que empiece por los medios de comunicación, porque eso sí que es gratis. Que se puedan comprar y vender las cadenas de radio y televisión. Yo ya he ofrecido, yo compro, la SER debe 2.000 millones de pesetas. Yo le compro una de las cadenas, que tiene 7, una de las cadenas de radio, ahora mismo. ¿Por qué no la vende Urgulian? Cuando debe 2.000 millones. Pues porque es un oligopolio político que está para engañar a la gente. Es la cadena del golpe de Estado, que es en lo que está esta gentuza. Pero es que siguen el modelo argentino, el Echeminga Dominga, que es más tonto que echado de encarro ya. Además, últimamente, no sé, como se oye mucho, debe de pensar que cuando habla dice algo interesante, no dice más que gansadas peronistas. Si es que parece un diputado peronista de Rosario, que es donde debería estar. Su pueblo, su ciudad. Bonita ciudad, por cierto, pero tomada por el narco. Bueno, mientras tanto, cada vez que actúa la policía, pues yo no sé qué pasa, que pillan a un socialista. Bueno, lo último, no sé si lo llevamos, lo del secuestro de la concejal de Maracena. Bueno, Maracena es un pueblo de Málaga que, por cierto, una vez me pusieron a mí el nombre en un instituto. Por mi defensa del español y tal, pues votó el claustro, pues un nombre y tal. Entonces lo quitó, la Junta de Andalucía años después lo quitó, porque faltaría más, no sé cuántas, no sé qué y tal. Pues ayer, a punta de pistola, el marido de la alcaldesa, que es del PSOE naturalmente, pues entonces la secuestró porque secuestró a la concejal porque iba a denunciar a su mujer. Pero claro, si secuestras, o la matas o encima cometes otro delito, el que haya cometido la señora y el tuyo. Este es el PSOE. Es el PSOE de Puerto Urraco. Bueno, pero es que continuamente, siempre en los tribunales. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para el exministro de Sanidad, Bernat Soria, por supuesto alzamiento de bienes al donar bienes a sus hijas para eludir el pago de unas deudas. Mientras en Canarias, la detención del socialista Juan Bernardo Fuentes podría perjudicar las expectativas electorales del PSOE. El exdiputado permanece detenido acusado de participar en una trama de extorsión a empresas ganaderas a cambio de evitarles inspecciones. Junto a él ha sido arrestado su sobrino y un general de la Guardia Civil. El Partido Popular denuncia que el gobierno está impidiendo la visita de Feijóo a las tropas españolas destacadas en Letonia. El líder de la oposición pretendía viajar al país para brindar su apoyo a los militares y contaba para ello con el apoyo del presidente letón y de la OTAN e incluso del Ministerio de Defensa. Los populares aseguran que el departamento de Margarita Robles cambió de opinión en el último momento por intereses electorales. Escuchamos a Núñez Feijóo y a la ministra, que alega cuestiones operativas. Es la primera vez que ofrece la oposición, no se le deja ir a prestar la solidaridad a las tropas españolas, ¿no? El primer ministro letón estaba de acuerdo, la OTAN estaban de acuerdo y el que no está de acuerdo es el gobierno de España. El señor Feijóo será siempre muy bien recibido en cualquier unidad militar, pero no cuando esa unidad militar esté realizando unas operaciones que puedan distorsionar la visita, la marcha de unas operaciones en el ámbito de la OTAN. Por tanto, el señor Feijóo sabe perfectamente que este gobierno en materia de defensa tiene una política de Estado abierta a todos, una política que no es partidista. No. Ay, Margarita está linda la mar, como dice Santi González. Se le da la risa a ella misma. ¿Qué iba a bombardear Feijóo alguna base española o qué? Dice, interrumpir acciones operativas, no, si no quería entrar donde haya fuego, era solo darle ánimo mientras brindaban con vino español, o sea. ¿Pero de qué va este gobierno? Pues que es una dictadura. Y será todo lo dictadura que le dejemos. Pero, insisto, el símbolo de lo que está pasando en España, lo que está delatando cuál es el cáncer de España, que es la impunidad del separatismo catalán,
desde hace 40 años. Es lo que está pasando con el Barça. Yo conocí al Barça cuando era un club de fútbol. Yo he visto debutar a Cruyff, cuando era Hans Gamper, el trofeo Hans Gamper, que es el que funda el Barça, un suizo. El verdadero club catalán de fútbol es el Español. Pero en fin, yo lo he visto debutar contra el Palmeiras, desde la grada, con Sotil. Y el primer año, que es cuando jugaba muy bien el Barça, con Marcial y compañía, bueno, pues eso lo he visto yo. Bueno, pero no era Cataluña. No era Cataluña. Era el Barça. No, pero es un club, sí, en Cataluña, como el Español. Bueno, y el Sabadell cuando subía a primera, etc. Pero el problema es que cuando se pone en marcha la máquina separatista, el Barça se convierte en la bandera de los sueños, de las ensoñaciones golpistas de Cataluña. Somos una raza superior, hacemos un fútbol superior, hemos inventado el fútbol. Y entonces, ¿qué hizo Kubala? ¿Qué hacía Kubala antes de Guardiola? ¿No sabía jugar al fútbol Kubala? Y Cruyff tampoco sabía jugar al fútbol antes de Messi. Venga, hombre, todo mentira, todo mentira. Un discurso golpista para justificar la ensoñación racista de que nosotros somos superiores a la pobre España, que no sabe ni jugar al fútbol. Y como es mentira, pues ¿qué hacían? Pues robar los resultados. El problema es que los han pillado. Bueno, hay cosas en lo del Barça Gate, nada de caso Negreira, caso Barça, que son extraordinarias. O sea, hacer facturas sin contrato. Esto no ha pasado, pero ni en la historia de la mafia ha pasado una cosa así. Pero si tienes una factura será porque hay algún contrato. La factura las hace. Y ayer sale gordo como un tudesco, que es variación de tedesco de alemán, que solo decían los españoles, gordo como un tudesco, y como un alemán gordo, grande, forestalio, gordo como Sampera, el extra de Vikingos. O sea, sale así, hinchado, sale Laporta diciendo que compliance, el exquisito, la calidad que merece este club. ¿Pero qué merece este club? Que hacía facturas sin contrato, que os han pillado robando desde hace 22 años, mínimo, seguramente casi 30. ¿Por qué? Porque tenían que justificar ese discurso de somos superiores. Nadie sabe jugar al fútbol como nosotros. Hemos inventado el fútbol. Vosotros no habéis inventado más que el robo. Y el robo estaba ya inventado. Son farsantes. ¿Qué pasa? Que ahora, como había en 22 años, imagínense, igual que de la impunidad catalana, tiene culpa el gobierno Aznar, el gobierno González, el gobierno Mariano, el gobierno Zapatero y ahora el gobierno Sánchez. Pues si el gobierno de España fuera gobierno y los jueces fueran jueces, no habrían podido hacer nada de lo que han hecho, incluyendo el golpe de Estado y ahora la impunidad. Pero les han pillado. Y claro, el fútbol es la escuela de muchedumbres, lo que eran los toros antes de la guerra, según contaba Ortega, donde se aprende lo que está bien y lo que está mal. Todos sabíamos que el Barça robaba. Todos sabíamos que los árbitros estaban comprados. Todos hemos visto a Alves fingir que le habían roto la pierna y no lo habían tocado. Todos hemos visto las oportunidades que le daban al Barça que no aprovechaba de alcanzar al Madrid. Bien, ni lo alcanzará. Pero ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer hubo una rueda de prensa verdaderamente extraordinaria, que es por lo que animé a Rivera a presentarse en las elecciones del Barça. Porque hay una afición que le gusta el fútbol, que quiere ganar honradamente. Al Madrid y a todo el mundo, como es natural. Pero quiere ganar honradamente. Sin dopaje, sin androlona, por lo que fue condenado Guardiola en Italia. ¿Qué costumbres tendría? Sin robar. Todos los equipos pueden ganar sin robar. Si es que no se roba. El problema es que los han pillado robando. Anticorrupción ha dado luz verde a la petición de imputar al expresidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, por el desvío de 8 millones de euros que la Federación Española de Fútbol tenía destinados a gastos arbitrales. Todo ello en el marco del caso Soule, por el que se investiga al expresidente Ángel María Villar. Mientras, en el caso Barça, todos los clubes, a excepción del propio Barcelona y el Real Madrid, han emitido un comunicado conjunto ante la gravedad de los hechos. El presidente de la competición, Javier Tebas, reclama explicaciones a Laporta y el presidente del Barcelona carga contra él. Hombre, si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable
a estos pagos, ¿no? Ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba pues detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta, ya pues sigue con su obsesión con el Barça, con su, digamos, fobia, con su fobia por nuestro club. Ahora sé que no perdona el hecho de que el Barça no hayamos suscrito el acuerdo con CVC. Vamos a ver. Este Tebas, que es un jeta, que ha engañado a todo el mundo, que es un jeta, hace 4 días estaba diciendo que todo había prescrito, que no pasaba nada. Se ha dado cuenta de la reacción popular y como es un jeta, pero no es imbécil, es el socio de Roures. Le ha regalado el arbitraje del VAR, que es el arbitraje moderno, a uno de los dueños del Barça. Pero ¿cómo se atreve Laporta a decir que Tebas le tiene manía si le ha permitido las palancas? Pero si le ha permitido enfeudar el club a quién sabe quién. Pero si ha dejado que Roures avale 100 millones de euros con una sociedad de venta de cuadros que tiene 7 de patrimonio. ¿Pero qué fobia si sois socios? El problema es que os han pillado a todos. Pero tan ladrón... Es que además, ayer veía a los youtubers del Madrid que parecen más inocentes que un cubo de plástico. ¡Ah, Tebas! ¡Tebas es el mayor golfo de todos! Tebas es la corrupción. Lo que pasa es que, claro, no quiere quedarse sin liga, que es un chollo. Tebas es Roures. Roures es la corrupción arbitral. Luego está Rubi, el de Jerry. O sea, Rubiales, el kosovar ese que parece un extra de una película de gángster del este, con Jerry, que le ha dado 40 millones de euros a su amigo Piqué. ¿Para qué? Casualmente, 8 millones, mira por dónde. Lo que le daba el Barça a este para repartir eran 7. Que se sepa, serían más. ¿Me va a decir que ningún árbitro cobró? ¿Me van a decir que ningún árbitro cobró? Pues ayer el primer árbitro, un árbitro catalán que estuvo 3 años con Negreira, ya dijo que le había presionado de una manera brutal. Que le había dicho, Pollo, ten cuidado con lo que haces. Si es una mafia, pero lo es desde hace 30 años. Una mafia. Una mafia. Y hay que eliminarla por completo. Y si entonces este año, ¿qué hacemos? Jugamos a la taba. Pero el fútbol, la única manera que tiene que hacer es limpiar esto, limpiarlo. Se juegan los partidos por jugar, la mitad están robados. El primero, por cierto, el Real Sociedad Barcelona. La Real Sociedad no protesta. Es que tienen pánico. Los árbitros son los árboles que no dejan ver el bosque. El bosque es la corrupción del fútbol. Y la corrupción es el Barça, que tiene el monopolio de la corrupción desde hace casi 40 años, en todos los ámbitos. ¿Por qué no lo cierran? ¿Por qué no lo bajan a segunda? Como han hecho en Italia con la Juve, por mucho menos. Porque no se atreven. Ay, ¿qué pasará? Ay, ¿qué dirán? ¿Arderá Cataluña? ¿Qué va a arder Cataluña? ¿Qué va a arder? Arderá 3 minutos y luego se apagará. Y a lo mejor hay un presidente que dice, bueno, se acabó. Ya está bien de que somos una raza superior, somos como los demás. Pero tenemos que renovar y volver a Kubala y a Cruyff. Bien, cuando no comprábamos árbitros. Y ya está. Bueno, hasta que lleguemos a eso. A la Mutua. Sí, fíjate, es una faena tremenda. Cuando no te arranca el coche, tienes que llamar a tu seguro para que te manden a un taller y resulta que no te dejan elegir el taller a donde lo quieres mandar. En fin, además del disgusto que tienes. Bueno, pues si te pasa esto, 2 cositas. Llama y dile la primera, que no me dejas elegir taller. Y la segunda, mira, yo me voy a la Mutua, porque si te vienes a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Yo que tú haría lo que hice yo hace mucho tiempo. Llama al 91 555 55 55 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Pues yo a la prensa económica del día. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, qué maravilla, Chimo Puig, este es del Barça, sin la menor duda. Sí. Está bloqueando la información de la corrupción. Sí, información que llevamos en Libertad Digital, en Libre Mercado, de Carlos Cuesta. Chimo Puig bloquea desde hace un año la entrega al juzgado de la información de las subvenciones a la trama de su hermano. Es decir, a ver, don Chimo. Los papeles. Los papeles. No.
No. Ay, es que me los he dejado en casa. Sabes que además está ahora, no sé si ha juntado y tal, su pareja era la portavoz del gobierno de los jueces. ¿Tú te acuerdas? Gabriela Bravo. Imagínate. Qué pimpante era hasta que acabó con peluquines, claro. Bravo, Gabriela. Bravo, Gabriela. Bravo, Chimo. Bravo, ¿cómo se llama el hermano? Ay, me sale siempre... Lo tengo en la punta de la lengua. Sí, me sale Ferran, pero no es Ferran. Bueno, el hermano Puig, que son varios. Si es una dinastía, son todos sacamantecas. Bueno, pues eso. Ah, y por Francisco Javier. Eso es. Bueno, pues, o sea, Paco. Bueno, pues en expansión ya nos dicen menos indemnización por despido. ¿De qué sirve subir el salario mínimo? De esto. De esto, mayores de 60 años. Sí. Y ojo que ha sentado su jurisprudencia porque ha sido una sentencia del Supremo que lo que dice es que como los mayores de 60 ya están cerca de la jubilación, es justificado que la suma indemnizatoria sea menor que para los jóvenes. Yo les ponía ahora mismo a los señores del Supremo, los jubilaba, pero con la mitad de sueldo. Dice, pero ¿ustedes quiénes son para meterse a juzgar esto? No, pero que sí, además si las leyes ya están ahí. ¿Pero qué es esto de...? Es juzgar sobre juzgar sobre juzgar. No, es decidir lo que es justo o no al margen de las leyes. Entre comunistas y fascistas no damos abasto. O sea, es que no hay un juez liberal ni para coger una herencia. ¡Qué gentuza, señor! ¿Pero ustedes quiénes son? O sea, es robar. El Supremo ayer robó a los mayores de 60 años parte de su honrada jubilación honradamente ganada. Es justificado que la suma indemnizatoria favorezca a los jóvenes que están lejos. ¿Por qué? ¿Por qué es justificado, señorías de la suprema ignorancia? ¿Por qué está justificado? ¿Quién lo justifica? Ustedes, por su toga. Qué gentuza, señor. En fin. Vámonos a las noticias de cercanía. No sé yo si habrá alguna aglomeración con esto de las listas electorales. Bueno, ¿cómo está? Si llegas a ver ayer a Albert Rivera, digo, ¿y qué pasa con Begoña? Ah, engañado, digo, lo han engañado. Andan por ahí por manoteras a ver dónde se colocan. Es